Hoy tenemos el honor de tener una clase de OCT macular con el doctor Carlos Saúl. Perdón, Doc, les quité el sonido a ustedes por silenciar a todos. Reactiven los micrófonos, doctor Martín Ahí Santalucía y estamos. doctora Bueno. Bueno, y codirector de Nítido, nuevo Instituto Tucumano de Investigación e Innovación en Oftalmología, también en San Miguel de Tucumán, acá en Argentina. Así que, Carlos, cuando quieras, todo tuyo. Dale, muchas gracias por la invitación. Se puede escuchar bien, ¿verdad? Perfecto. Bien, bien. Estas son un poco las unidades del centro donde nosotros trabajamos. A ver, ahí está. Vamos a hablar un poquito de OCT, pero es muy difícil separar el OCT del OCTA, que es la parte de la ecografía. Para que comencemos un poco con las imágenes multimodales de retina, nos gusta dividir aquello que muestra el componente anatómico, el componente funcional, muchas veces con lo que tiene que ver con estímulos visuales o eléctricos, porque eso nos va a estar hablando de la parte estructural o vascular de la retina. Estructural lo que es plenamente célula y vascular vaso con arterias y venas. Y a partir de ahí, lo que fácil puede uno separar es enfermedades retinovasculares y enfermedades coriomaculares. ¿Cómo funciona el OCT? Casi como lo hace también la ecografía y el ultrasonido, uno puede enviar un solo haz de luz que este va a atravesar la retina. Ese es un A-scan, A por amplitud, y cuando atraviesa esa retina da diferentes amplitudes y da un perfil de reflectividad. Si uno junta mucho A-scan, lo que termina pasando es que uno tiene la imagen como de B-scan, que es B de brillo, entonces tenemos diferentes sectores o bandas o líneas hipo o hiperreflectivas. Pero si uno posiciona en ese sector un perfil de reflectividad longitudinal, podemos tener diferentes sectores dependiendo cuando impacta con una célula o con una fibra de esa retina. Y es acá cuando en este paper Curcio muestra cómo podemos encontrar diferentes tipos de banda a través de la retina, y ellos han encontrado 28 tipos de bandas cuando ahora en las imágenes de ultra definición de los OCT con resoluciones menores a 3 micras podemos tener mucha precisión de estas bandas. Lo que nosotros también nos gusta mucho mostrar es que la suma de todos estos B-scan muchas veces pasan a formar lo que le llamamos el ENFAS del OCT. Es como un corte y una sección transversal, un corte coronal, en donde podemos ver mucho mejor las imágenes, y a nosotros nos gusta hacer una segmentación de una micra y podemos ir excursionando a través de toda la retina externa para ver las diferentes estructuras, y acá está el retinal print que le voy a mostrar más adelante. Entonces, ¿cómo comenzar con este tejido neurovascular? Indudablemente que la coroides, que es lo que lo nutre a este tejido que es la retina, tiene mucha relevancia porque a nosotros nos gusta hacer las imágenes de retinografía en donde digitalmente puedo separar la retina de la coroides, y en los canales rojos puedo ir a la parte más profunda y ver cada uno de los sectores de esa coroides. Esos cuadrantes están divididos por las vorticosas, y para nosotros es importante porque nos permite ver toda la retina en general, aunque el polo posterior a veces no es tan fácil. Y acá es en donde el OCT y el OCTA toman mucha relevancia, porque miren cómo voy segmentando la coroide de externo a interno y me encuentro con la capa de Haller, que es de vasos mucho más gruesos. Luego estos vasos se van haciendo más finos, de un espesor moderado, a una capa de Sattler, que es la que empiezan a ver ahora, tanto en el linfaz del OCT y el linfaz del OCTA, para que por último, cuando nos empezamos a acercar al epitelio pigmentado, ustedes van a ver ya los vasos mucho más finitos, un lobulillado, que tiene que ver en ese sector con la coreo capilaris.
¿Y esto tiene relevancia? Claro que sí, porque si en el polo posterior, cuando yo divido los sectores de la retina, no tengo la llegada de las vorticosas, voy a tener una retina que esté menos congestiva, una mácula menos congestiva, cosa que sí sucede en la central serosa, y si esa congestión progresa en el tiempo, me puede dar una membrana neovascular o una vasculopatía polipoidea en este síndrome paquicoroideo. Entonces siempre tengo que ver cómo se comporta la coroides con las diferentes enfermedades. ¿Y qué estructura es la que lastima inicialmente la coroides? Es el epitelio pigmentado. Va a ser esa célula y ese tejido centinela que nosotros podemos tener afectado y va a ser conveniente analizarlo también con el ENFA del OCT o con el mapa de espesores. Y es aquí en donde la distribución y la vinculación del epitelio pigmentado con los fotorreceptores es importante, porque cuando empiezan a perder la congruencia de esa unión, empieza a depositarse líquido o empiezan a haber irregularidades. De todo esto que les estoy hablando, que es la retina externa junto con el epitelio pigmentado, uno puede hacer diferentes secciones en faz de OCT de las estructuras y puede ir viendo las diferentes organelas subcelulares dentro de cada una de ellas. Pueden ver cómo abajo a la izquierda tenemos las bandas hiperreflectivas en amarillo y los sectores hiporreflectivos en rojo. Pero también en la tabla pueden ver cómo hay una correlación de la línea de OCT con las suborganelas celulares y a qué célula corresponde. Vamos a repasar juntos. El epitelio pigmentado tiene varias estructuras. Tenemos los segmentos externos que son hiporreflectivos, los fagosomas, los melanosomas, las mitocondrias y la membrana de Bruch. Como el epitelio pigmentado no es tan alto, es muy difícil notar esa sutileza entre las hipo y las hiperreflectividades, porque, claro, es una estructura tan poco en la altura de longitud que no se nota. Pero miren lo siguiente. Si uno quisiera desglosar esto que justamente nos da el OCT, que es ver la parte histológica, si yo veo entre los segmentos internos y externos de los fotorreceptores, no tengo muchos cambios porque no tiene un vínculo con el epitelio pigmentado. Pero cuando ya me acerco a los segmentos externos, que es lo que se vinculan con los pliegues apicales del epitelio pigmentado, este sector empieza a ser un poco más hiporreflectivo, porque acá tenemos mucho melanosoma entre los pliegues. Y luego, si me voy a la parte más apical de la célula en sí, tengo los fagosomas, porque justamente lo que están haciendo son hacer la fagocitosis de los segmentos externos de los fotorreceptores. Si luego continúo, hay un sector en donde se empiezan a juntar todas son las ócludes, que nos dan la barrera hematorretiana externa, que hacen este anillo actínico que se vuelve hiperreflectivo también. Y luego, si voy un poco más a profundo, me aparecen los núcleos del epitelio pigmentado, me aparecen otras organelas que son también mucho más electrodensas y me vuelve más hiporreflectivo para que en la parte basal terminemos teniendo las mitocondrias del epitelio pigmentado, que justamente lo que hacen acá es la función de bombeo. ¿De bombeo de qué? De todo lo que hay en el espacio subretiniano para que siempre sea un espacio que no podamos tener la presencia de líquido. Y por último, algo que está muy adherido al epitelio pigmentado de la membrana de Bruch, que se vuelve nuevamente hiporreflectiva. Acá uno puede ver cómo las suborganelas tienen una correlación con las hipo o las hiperreflectividades. Y ustedes me van a decir, che, todo esto que estamos hablando tiene un uso en algo. Sí, yo lo veo constantemente y lo vemos constantemente con los pacientes. Si ustedes ven en este primer mapa, en donde uno ve información en general de OCT de este paciente, y prestan atención a estos cuadrantes, miren cómo en el ojo derecho del paciente tiene una alteración en este sector y se ve una congestión vascular coroidea que le estaba hablando en el primer tiempo de los vasos coroideos. Si vemos acá a este paciente, analizamos la retinografía y hacemos el color rojo, se ve una congestión vascular, pero si dividimos los cuadrantes podemos advertir que es mayor a nivel temporal superior. Esos vasos congestivos van a ver cómo abordan al polo posterior y comprometen al sector macular. Indudablemente que ese cambio, ¿dónde lo tengo que encontrar? En el epitelio pigmentado
y mejor con la autofluorescencia en este lugar. Pero más preciso puedo ser si le hago un enfaz del OCT, en donde puedo ver la parte superficial, la parte profunda, pero en la retina externa, este lugar de cambio. Un lugar de cambio que no es eventual que se dé en este lugar, sino que hay una causa para que suceda, y la tengo que ir a encontrar justamente en el componente coroideo, y cuando yo voy excursionando hacia la parte más profunda de la coroides, pero ya le dejé marcado donde teníamos la lesión, ustedes pueden empezar a ver que se dibuja acá un vaso mucho más engrosado, que es un paquivaso, que lo que está generando en este corte del B-scan que le muestro abajo, justo en el paquivaso, la lesión del epitelio. Y acá estamos en el contexto de una epiteliopatía pigmentada paquicoroidea. ¿Bien? Los nombres casi que describen a la enfermedad. Y si queremos ir un poco más allá, tenemos que entender que nuestra retina está dividida en dos mitades. Y nuestra parte externa es avascular, donde está plenamente poblada de fotorreceptores. Y cuando vemos esa retina externa, tenemos que tener la capacidad de saber que podemos tener una capa nuclear externa o podemos tener en ese sector también lo que le llamamos bandas externas. Estas bandas externas, al comienzo la gente piensa como que son algunas bandas indiferenciadas, pero el estudio que le mostraba de Curcio nos explica que hay pequeñas segmentaciones dentro de esas mismas bandas. Para desglosar un poco el entendimiento de esto, como justamente en la retina externa que es avascular, los fotorreceptores es la célula que predomina, a mí me gusta mucho compartirle este concepto. Miren cómo la extensión de los fotorreceptores, en donde los conos son los que densamente van a poblar la fobia, que es lo que ven ustedes entre las líneas amarillas en esta parte central, tienen en su extensión contacto con tres células de manera marcada que dan hiperreflectividades. Con el contacto con las células horizontales, lo van a hacer con el tercio interno de la capa plexiforme externa. Cuando se vinculen con las células de Müller, van a generar la membrana limitante externa. Y cuando se vinculen los fotorreceptores con el epitelio pigmentado, van a generar esta banda a nivel de los segmentos externos que podemos ver perfectamente acá. Pero ustedes me van a decir, che, acá hay una cuarta banda, es verdad, esta cuarta banda que ustedes pueden ver acá dibujada se genera por la presencia de las mitocondrias en los segmentos internos de los fotorreceptores. ¿Y para qué necesitan los fotorreceptores mitocondrias? Justamente para todo ese metabolismo del ciclo visual que tiene que generar. Y entre estas bandas hiperreflectivas hay bandas hiporreflectivas que están justamente entre las hiperreflectivas. La primera de ellas está dividida en dos sectores, la capa de fibra de Henle y la capa nuclear externa. Luego vamos a tener esta banda, que es la zona mioide. Acá en este sector los fotorreceptores no tienen mitocondrias, sino que tienen aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, y se vuelve más hiporreflectiva. Y por último, podemos tener los segmentos externos, los fotorreceptores, en donde también se vuelve más hiporreflectiva. ¿Y esto tiene utilidad? Claro que sí. Nosotros le damos mucha utilidad en el plano de los ENFAS, de los CT, en donde yo puedo ir excursionando en esa retina y hacer planos topográficos de cada una de las estructuras. Miren cómo de izquierda a derecha tengo la capa nuclear externa, la membrana limitante externa, que se vuelve más hiperreflectiva, la zona mioide, que era hipo, y luego a la derecha pueden ver la zona elipsoide, que es hiperreflectiva por las mitocondrias. En el medio advertimos la presencia de esta estructura que nosotros le llamamos el retinal print, que justamente por una disposición geométrica en este sector, ustedes pueden ver como este escalonado que parece como si fuera una huella dactilar. Y acá les dejo el QR por si quisieran descargar el artículo que hemos publicado recientemente cuando descubrimos en los pacientes sanos la presencia de esta estructura. Y la utilidad que tenemos de hacer esto en FA del OCT es porque en aquella enfermedad en donde prevalecen en muchos pacientes la degeneración macular asociada a la edad, puedo tener de esa retina externa cambios pigmentados. Estos cambios pigmentados pueden ser
la presencia de depósitos a nivel del epitelio pigmentado, y la distribución de estos depósitos pueden ser por zonas. Esta distribución por zonas no es que se da por sí, sino que tiene mucho que ver con la densidad del tipo de fotorreceptor en cada lugar. En la zona central amarilla prevalecen los conos y tenemos un tipo de distribución, y en las otras, en donde empiezan a aparecer los bastones, hay otros depósitos. Entonces, podemos tener depósitos en cintillas, en la parte que es perifobial, depósitos en drucenoides en punto, que ya es la parte parafobial, y tenemos los drusen que son blandos en la parte central, que es en la fobia. Y los drusen caliciformes son otro tipo de drusenes más duros. Pero esto, claro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colocarme en la segmentación del epitelio pigmentado, voy a la parte que es perifobial, veo los que son en cintilla, en la parafobial encuentro los que son en punto, y en la parte central, miren cómo en el B-scan le voy mostrando los drusen blandos, porque cada depósito tiene una correlación, no solamente con la alteración de la función del epitelio pigmentado, sino de su fotorreceptor. Y esto lo podemos ver de manera dinámica, porque los CT es un estudio dinámico, en donde yo me voy moviendo en los sectores parafobiales y encuentro diferentes drusen puntiformes. Y si me voy a la perifobia, que lo ven en amarillo, en verde, ya son unos drusen como más estirados en cintilla, porque acá prevalecen los bastones y la deposición de esos depósitos es diferente. Si esta enfermedad progresa, muchas veces se generan atrofias. Podemos tener atrofia de la retina externa, que son completas o incompletas, pero si comprometen el epitelio pigmentado, ya se llaman RORA, pueden ser también completas o incompletas. A esta descripción y clasificación en el B-scan, a nosotros también nos gusta buscarlas a nivel del linfoma del OCT. Entonces, a las atrofias las puedo ver en el retinal print como lesiones de focos hiperreflectivos, cuando tengo una atrofia de la retina externa incompleta. Si es completa, ya se me empieza a romper y a hacerme una disrupción de la membrana limitante externa y de la zona elipsoide, porque ya es un poco más profundo el daño en este sector. Y si tengo un RORA, que es compromiso también del epitelio pigmentado, pero es incompleto, puedo ver algunos sectores de daño, pero puntiformes en este sector del epitelio pigmentado. Y si el daño progresa aún más a un daño completo, es tal la lesión que se genera que hay una hipertransmisión. ¿A qué me refiero con hipertransmisión? Miren cómo esta lesión acá deja pasar la luz por el daño del epitelio pigmentado, y en este sector algunas lesiones pigmentadas que forman focos congruentes se vuelven hiporreflectivos. Miren acá con mayor definición cómo hay una ventana o hay un sector que bloquea la transmisión. Y ahora que vimos toda esa parte de la coroides, epitelio pigmentado, fotorreceptores y vimos la retina externa, vamos a ir hacia lo que es la retina interna. La retina interna es vascular. Esa retina interna que es vascular tiene tres plexos. Cuando hablamos de plexos, tenemos que hablar de superficial, de intermedio y de profundo, y tenemos que saber que la parte central, como no progresan los plexos, se llama zona vascular foveal. Justamente la parte foveal que está densamente poblada por los conos. Y tenemos que saber que los equipos rápidamente nos dan el plexo superficial y profundo y se correlacionan con el enfaz del OCT estructural, con lo que tenemos que llamar retina interna o retina media. ¿Y por qué esto tiene utilidad, lo vascular con lo anatómico? Porque esta presentación va como va la transmisión de la visión de externo a interno, y nosotros habitualmente cuando recibimos un estímulo luminoso, nuestros fotorreceptores lo recepcionan, lo envían a la capa nuclear interna, en donde tenemos nuestra primera neurona, que es las células bipolares, que están en la retina media, y luego lo transmiten a las células ganglionares, que son nuestra segunda neurona de todo la vía visual, para luego transmitirle al cerebro, ¿verdad? Entonces, ¿qué relevancia tiene entender el OCT y el OCTA? Que si tenemos algún compromiso o anatómico de lo estructural o vascular del OCTA,
podemos tener un compromiso de una u otra estructura. Y es acá en donde si yo veo un paciente solamente con atrofia de la retina interna, puedo imaginarme que el daño viene de manera retrógrada del cerebro al ojo. Pero si tengo un compromiso de la retina interna y media, indudablemente que el paciente tiene una enfermedad ocular que atrofió la retina. ¿Bien? Y es acá en donde en la capa plexiforme interna se genera una barrera que divide un tipo de atrofia o compromiso de la retina interna u otro. ¿Bien? Esto parece muy complicado, pero los ejemplos nos van a ayudar mucho. Entonces, ¿cómo nos gusta pensar las cosas? Que si tengo un compromiso en nuestra retina interna que es vascular, yo puedo tener una enfermedad neurovascular, neuro del cerebro vascular, en donde puede ser una neuritis óptica isquémica o puede ser una neuritis óptica infecciosa o glaucoma. Esa afección es del cerebro al ojo. Tengo que buscar los cambios en la retina interna y en el plexo superficial. Pero si tengo una enfermedad que es retinovascular, es muy fácil que ustedes tengan pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, oclusiones vasculares. Estos pacientes tienen todo un daño de la retina interna, entonces también tengo que aprender a ver la retina media y el plexo profundo. ¿Por qué les explico esto? Porque de toda esta retina que empezamos a ver, tenemos algunas capas que son plexiformes, y sobre todo la plexiforme externa, genera un limbo neurovascular de nuestra retina. Esa capa plexiforme externa, si ustedes le prestan atención, es una capa o una banda hiperreflectiva que separa la parte de recepción con la transmisión de la retina, o dicho de otra manera, la conexión de los fotorreceptores con las células bipolares y horizontales. Y a la vez es un limbo vascular porque es el sector en donde ustedes ven en la parte anterior de esta banda, todos estos puntos hiperreflectivos, estos que ven acá, son el plexo capilar profundo. ¿Bien? Entonces hay una frontera de estos sectores. Esa parte o ese tercio interno es hiperreflectivo y el tercio externo es hiporreflectivo por la capa de Henle. Pero esa capa de Henle, para entenderlo un poco más, tenemos que entender que tiene que ver mucho con la distribución de los fotorreceptores en ese sector. A nivel parafoveal y perifoveal, los fotorreceptores no van vertical, sino que se horizontalizan, tienen una disposición como en Z y hacen que uno pueda ver esos sectores hiperreflectivos. ¿Bien? Por esa disposición en ese sector, más se nota cuando tenemos líquido subretiniano o líquido por abajo del epitelio que hacen que esa parte esté elevada. Miren este paciente con central serosa, como justo en el sector elevado se ve esa banda hiperreflectiva, que son las capas de fibra de Henle, no está habiendo una isquemia en ese lugar, pero sí tenemos que entender que una vez que se resuelve, desaparece por el cambio de posición. Y miren cómo en este paciente también lo podemos entender muy bien, porque en este paciente en un corte horizontal todo parece normal y fenomenal, pero en este corte vertical, esta presencia de hiperreflectividad no nos tiene que hacer pensar en una isquemia, que muchas veces la hiperreflectividad está vinculada a la isquemia, sino que analizamos al paciente y si hacemos solamente una segmentación, como ven las líneas celestes acá, este sector hiperreflectivo no tiene que ver con una isquemia, sino que tiene que ver con un estafiloma posterior que tiene el paciente que nos marca una depresión justamente en la parte nasal inferior de la mácula y que nos está mostrando la alteración. Entonces, en ese sector claramente se dispone con la hiperreflectividad. Y de este limbo neurovascular que le llamamos la capa plexiforme externa, tenemos que saber que muchas veces o predominantemente no tenemos una zona vascular foveal, pero en algunos pacientes pueden ver que hay una ausencia de la zona vascular foveal. Y la razón de esto es porque en algunos pacientes, cuando se prolonga la capa plexiforme interna y la nuclear interna, viene acompañada por los vasos. ¿Bien? Lo que acá tenemos que discriminar es que hay zonas que tienen depresiones usuales, en donde solamente tenemos limitante interna, plexiforme externa y la nuclear externa, que es lo que pueden ver en esta típica depresión foveal, pero en otros pacientes, si continúan otra de las bandas
superando la zona foveal, podemos indudablemente tener la presencia de vasos, pero son pacientes que para discriminar su diagnóstico tenemos que entender que podemos tener pacientes con una depresión foveal plana, que son aquellos pacientes que ven 20/20 sin dificultad, o tenemos pacientes con hipoplasias foveales, que son los que tienen la ausencia de la depresión foveal y tienen una disminución de la visión. Entonces, vamos un poco más allá en lo que es vascular. Todos entendemos perfectamente bien, viendo esta retinografía, que hay arterias que se distribuyen, que hay venas que se distribuyen para sacar todo el tejido vascular a través del nervio óptico, pero nosotros también tenemos que verlo en un corte de B-scan del OCT para ver que la retina interna tiene una distribución heterogénea. ¿Por qué? Porque de esta retina, las arterias se van profundizando para generar tres plexos, el superficial, el intermedio y el profundo, y también vuelve un lecho venoso, en donde el plexo profundo es mucho más venoso que el superficial, y esto lo que va a hacer es irrigar la retina interna, la retina media y en parte va a irrigar la retina externa, porque justamente habíamos hablado todo el tiempo que era un tejido avascular. Y esa retina externa justamente queda en un limbo, en una frontera con falta de irrigación, en donde parte de su irrigación lo va a recibir de la coriocapilaris, que es la parte inferior, ¿verdad? Pero sin lugar a duda, acá se presenta una vulnerabilidad anteroposterior entre lo que le llega a dar el plexo profundo y la coriocapilaris. Hay un sector de la retina externa vascular que puede sufrir algunas lesiones. Entonces, si queremos ir un poco más allá y cuando veamos un OCT de nuestro paciente entender qué enfermedad tiene, tenemos que aprender a ver las capas plexiformes. Entonces, la capa plexiforme externa nos va a dividir las enfermedades retinovasculares cuando están por delante de las enfermedades coriomaculares que están hacia posterior. ¿Bien? Y lo que es la capa plexiforme interna nos va a dividir lo que son las enfermedades neurovasculares, las que vienen del cerebro, de aquellas enfermedades retinovasculares que van a comprometer todo el sector. Y acá, si lo quieren ver de otra manera, cuando tengamos un paciente con un adelgazamiento del espesor de la retina y ese adelgazamiento esté por delante de la plexiforme interna, vamos a estar frente a una enfermedad neurovascular. Si vemos una atrofia de la retina interna hasta la plexiforme externa, vamos a tener una enfermedad retinovascular. Y si tenemos una atrofia de la retina externa, indudablemente estaríamos en una enfermedad coriomacular. ¿Bien? ¿Y esto por qué? Porque, claro, la distribución de nuestros plexos vasculares tienen estos límites justamente muy correlacionados con las capas plexiformes. Plexo profundo, plexo superficial, intermedio y profundo. ¿Bien? Nos metamos un poco en algunos casos para que todo esto que parecía muy teórico se pueda entender un poco mejor. ¿Qué diríamos todos? En una oclusión arterial, que es una oclusión que nos está afectando profundamente el suministro y la irrigación, yo tengo que tener un compromiso total de mi retina interna vascular, y lo tengo. Miren cómo la isquemia se ve hiperreflectiva y este paciente tiene un compromiso muy profundo de su visión, ¿verdad? Concepto de enfermedad retinovascular sumamente claro. Es cuestión de esperar tiempo para que esto se atrofie completamente. Pero miren cómo cuando nosotros vemos entre el ojo derecho y el izquierdo del paciente que no sufrió la isquemia, cómo el ojo derecho que tiene la alteración, ya las bandas no son tan fáciles de ver los límites. Si vamos a un cuadro en donde la oclusión no es tan severa, porque no es que se dañó la arteria, sino que se dañó solamente la vena, el componente venoso dijimos que está en el plexo profundo, entonces en este paciente que está teniendo una pretrombosis, miren cómo empieza a aparecer una línea de la cual nunca les hablé hasta el momento, porque esto aparece en el contexto patológico, que es la membrana limitante media. Esta membrana está justo a nivel de la plexiforme externa, se dibuja muy bien ahí. Y si hacemos el enfaz del OCT, la retina superficial, que es arterial,
no tiene cambios, pero los cambios no aparecen en la retina profunda. ¿Por qué? Porque la retina profunda con el plexo profundo es lo que está sufriendo los cambios. Pero no en todo el sector. Miren cómo hay unos dibujos como en el hecho de estas lesiones hiperreflectivas que no siguen a las arterias, sino que están siguiendo a las venas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tanto en profundidad tenemos el componente del plexo capilar profundo que es venoso, pero también topográficamente, miren cómo las lesiones son perivenulares. ¿Bien? Y después en la retina externa nos da esa sombra posterior, por eso es que se ve hiporreflectivo. Y este concepto me voy a detener para compartirlo. Si yo tengo en la parte superior una lesión hiperreflectiva en donde tengo una isquemia, no me va a dejar que la luz pase, me va a dar sobre la parte inferior. Entonces, en la retina intermedia voy a tener una hiperreflectividad y en la retina externa voy a tener una sombra de esa misma lesión. ¿Bien? Pero siempre las hiperreflectividades y las hiporreflectividades están siguiendo las venas. Y acá el concepto que les quiero transmitir. En la maculopatía media aguda paracentral se llama justamente así porque es una maculopatía porque me dañó la mácula. Es media porque está en la retina media. En la hiperreflectividad está mostrando la membrana limitante media. Es aguda porque, claro, un cuadro oclusivo es agudo, ¿verdad? Tiene que pasar en ese momento. Y es paracentral porque justamente se da a nivel paracentral en donde tenemos más tejido venoso que está sufriendo la isquemia y viene adyacente a las venas, entonces este PV que ven acá es perivenular. ¿Bien? Entonces, si uno lo ve en un B-scan, es medio, pero si lo ves topográficamente, es perivenular. ¿Y esto qué me está transmitiendo? Mucho de lo histológico que veníamos hablando recién. En el sector, entre los fotorreceptores se vinculan con las células horizontales y las células bipolares, es donde están sufriendo la isquemia. Porque en donde más necesitan de oxígeno, que es el limbo vascular, cuando empezó un proceso de isquemia como una pretroposis venosa, las cosas no funcionan bien y ya empieza la tendencia a la hiperreflectividad. Entonces, indirectamente, la membrana limitante media es un límite vascular que se nos da entre el plexo capilar profundo y la coriocapilaris, o de otra manera, entre la retina interna y la retina externa. Pero ahora, ¿qué nos puede llegar a pasar? Podemos tener algunos pacientes que tienen una afección de la retina interna y ustedes dicen, che, pero no tengo ningún antecedente de este paciente, ¿cómo sé el origen inicial? Vamos a desglosar este caso. Este paciente tuvo una oclusión de la vena temporal superior, se le hizo láser para evitar algunas lesiones a futuro como neovasos. Si le hago el OCTA, puedo ver los sectores de isquemia claramente con señales de bajo flujo. Pero cuando yo analizo a este paciente, miren que al hacer un corte horizontal, como es un daño vascular, suele ser altitudinal, ¿verdad? Y si yo a ese corte lo pongo como habitualmente lo vemos así de manera horizontal, y yo hago una línea antero-posterior que atraviesa por delante la capa nuclear interna, miren cómo los daños y la atrofia de este sector está comprometiendo toda la retina interna. ¿Cuál es la razón de eso? Es que estoy frente a una enfermedad retinovascular. ¿Bien? Cuadro diferente es el que podemos ver acá en un paciente con una neuritis, en donde si cruzo una línea horizontal, lo que yo puedo ver que el daño también es altitudinal, como el compromiso es del polo superior de ese nervio óptico, el escotoma es inferior. En este paciente, si lo sigo analizando, veo que inicialmente tiene un cuadro con un edema peripapilar, con una presencia de hemorragia en llama. Entonces, podría imaginarme que es algo oclusivo, pero yo podría acá decir, che, ¿este problema viene del cerebro o viene del ojo? Y la respuesta la voy a tener en las imágenes que vamos a ver ahora. Si ustedes ven este paciente, en el momento del cuadro agudo, hay un aumento de los espesores, tanto en la retina externa como en las células ganglionares, entonces es difícil saber en el momento que se acumula líquido qué es lo que está pasando.
Pero una vez que el cuadro se va resolviendo, no solamente que los espesores tienden al azul por la atrofia, sino que también los cambios en el B-scan de los CT te empiezan a mostrar información. Y si yo cruzo esa línea anteroposterior por delante de la capa nuclear interna, miren cómo este paciente no tiene todo comprometido de la retina interna, sino solamente es anterior a la capa nuclear interna. Y acá estoy frente a un paciente con una enfermedad neurovascular. Este paciente tuvo una neuritis óptica y no tuvo una oclusión de alguna vena, de una vena de la retina. Otra de las células que después deberíamos analizar en este contexto global son las células ganglionares. Las células ganglionares forman parte de esa retina interna, son la segunda neurona, pero tenemos que saber que hay diferentes subpoblaciones. Y esta es un poco la distribución que tienen. Tenemos células ganglionares P, que son las que están abocadas a transmitir lo que son la visión de los colores, la agudeza visual, todos esos detalles, por eso están a nivel de la fobia y la parafobia. Después tenemos células ganglionares M, que tienen que ver más con la acromatopsia, con la detección de los movimientos, por eso están más en la periferia y pueden llegar a notar que se nos acerca una persona, por ejemplo. Y tenemos que saber que en nuestra retina tenemos 5 tipos de fotorreceptores, 3 tipos de conos, uno que son los bastones y el quinto que son las células ganglionares melanopsínicas. Estas células también captan luz y están distribuidas a nivel de nuestra retina. Las células ganglionares son las que se encuentran en la parte más interna, esa banda hiporreflectiva, y son justamente la parte de la retina que hace la transmisión que se ve en azul, y podemos nosotros advertir que dividen a nuestra mácula en dos mitades muy relevantes. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, de las bandas que venimos viendo, la que tiene una distribución más asimétrica son las bandas de las células ganglionares. Y ustedes pueden ver cómo en esta parte parafoveal son mayormente densas y después empiezan a reducirse en espesor. Acá lo que hay que comprender es que tenemos una hemimácula superior y una hemimácula inferior. Y la razón de eso es que las células ganglionares se prolongan hacia el nervio óptico, extendiéndose con las capas de fibra nerviosa de la retina. Tenemos todas las células ganglionares de este sector que van a ir al polo superior, tenemos el haz papilomacular que va a terminar en la parte temporal del nervio óptico y toda la hemimácula inferior va a terminar en el polo inferior. ¿Bien? Y esto tiene relevancia porque cuando tengamos algunos compromisos de nuestra hemimácula superior, indudablemente muchas veces va a comprometer a ese polo superior. ¿Por qué? Porque los nervios ópticos, habitualmente cuando empiezan a dañarse por hipertensiones oculares, sus dos polos más comprometidos son el superior, que puede comprometerme todo ese haz que le estoy mostrando, o tengo el polo inferior que me va a comprometer toda la hemimácula inferior. Bien, entonces tenemos que comprender cómo se prolongan los daños dependiendo de la distribución. Y si vemos acá, es importante diferenciar entre lo que es los espesores de las células ganglionares, en donde ustedes, si se fijan en esos sectores como endomo que hacen después de la depresión foveal, son los que tienen mayor espesor, del espesor de la retina externa, en donde no podemos ver esa diferencia marcada, porque cuando hablamos de todo el espesor, ya parece más homogéneo. Pero sí tenemos que saber que se pueden empezar a generar cambios en el plexo superficial y es por eso que si uno ve los informes que hoy traen los equipos, miren cómo rápidamente en la parte inferior los equipos te muestran las diferentes segmentaciones, te muestran los cortes, pero rápido te muestran un mapa de células ganglionares y de densidad vascular superficial para que uno pueda hacer el seguimiento de pacientes con glaucoma o que puedan iniciar un glaucoma con daños maculares. Y es acá en donde esta distribución de la capa espiral nerviosa de la retina tiene relevancia, porque cuando las estudiamos a la capa de fibras, las estudiamos haciendo un escaneo a nivel peripapilar. Y esa distribución de las capas de fibras es diferente, ya sea hacia un corte horizontal, en donde no tenemos capa de fibra temporal, pero cuando después los cortes empiezan a volverse oblicuos, ya empezamos a notar cómo empiezan a aparecer la capa de fibras en los dos sectores. ¿Bien?
Obviamente que tiene que ver con la distribución que les explicaba recién. ¿Y cómo analizo la capa de fibra nerviosa de mis pacientes? Este es el típico informe en donde yo puedo ver la fotografía, el infrarrojo para ver lesiones, puedo ver justamente por dónde pasa el anillo que estudia el escaneo de la capa de fibras, pero tengo que darme cuenta que la manera más conveniente de ver a nuestro paciente no es en el promedio total de la densidad de la capa de fibras, sino ver las mitades. ¿Y por qué es importante las mitades? Justamente porque cuando les mostraba recién que los polos que más afectan son el superior y el inferior, muchas veces puedo tener una mitad superior o una mitad inferior comprometida, o puedo tener un solo cuadrante afectado en un ojo y el otro, y ya es una señal de daño precoz. Y a la vez, las tablas que están en el centro nos pueden mostrar de ojo derecho y ojo izquierdo cómo están los mapas de células ganglionares. Podemos ver el análisis del anillo de la cabeza del nervio óptico, o podemos ver la capa de fibra nerviosa de la retina con las distribuciones en promedio, superior e inferior, y a la vez este cuadro algo que tiene muy útil es que te compara la diferencia del superior e inferior del ojo derecho y del superior e inferior del ojo izquierdo. Entonces, miren cómo numéricamente este ojo izquierdo es para prestarle atención porque la diferencia es marcada, y a la vez puedo ver cómo está la diferencia de los superiores de ambos ojos o la diferencia de los inferiores de ambos ojos. Y acá un poco, como en resumen o en paralelo, lo puedo ver fácil en la tabla o en los gráficos. Y algo que vemos habitualmente de esa distribución de la capa esferosa de la retina es la regla del INST, que genera justamente en la parte superior y en la parte inferior estos dos domos con la mayor densidad de los vasos, justamente por la llegada de la capa de fibras que le graficábamos anteriormente. ¿Qué dato de color tenemos que tener? Muchos de los pacientes con glaucoma sabemos que su factor de riesgo principal es la presión intraocular, pero otro factor es la irrigación. Y es acá en donde muchos pacientes con sospecha de glaucoma o que ya vienen avanzando, analizar los espesores coroidales peripapilares es de mucho valor, porque aquellos que tienen más afección de la coroides a nivel peripapilar tienen una progresión mucho más rápida. Ahora, ¿qué saber del nervio óptico? No siempre que veamos una atrofia del nervio óptico vamos a estar hablando de la misma enfermedad. Y un poco la manera de desglosar cuál puede ser el origen de esto es considerando que indudablemente vamos a estar en el contexto de una degeneración retrógrada. Y miren este paciente que se presenta con atrofia óptica de los dos ojos, si uno quisiera desglosar las causas, en este hombre de 54 años que tuvo diferentes eventos de ACV en el pasado, tiene una marcada reducción de la visión en los dos ojos, y analizando sus células ganglionares, hay un compromiso muy profundo en ambos ojos. Pero si yo quisiera solamente con el B-scan del OCT saber si el daño se dio en el cerebro o si se dio en el ojo, porque claro, el paciente como no tiene visión piensa que tiene que venir al oftalmólogo, miren cómo al cruzar esta línea por delante de la capa nuclear interna, puedo advertir que este daño es plenamente neurovascular. ¿Bien? Pero miren cómo también al poner los mapas de los espesores totales de la retina en este sector, del ojo derecho, del ojo izquierdo, de las células ganglionares en el ojo izquierdo y en el ojo derecho, puedo ver qué le está pasando a mi paciente. ¿Por qué? Porque si hago un corte vertical en estos mapas, puedo advertir que tiene dañado sobre todo la parte nasal, porque es la que se ve en azul, y estos pacientes muchas veces tienen enfermedades a nivel del quiasma del nervio óptico. Entonces, a este paciente hay más que derivarlo al neurólogo que pensar en un glaucoma. Y el glaucoma es el cuadro justamente opuesto, en donde también es una neuropatía, por eso si ustedes se fijan, el compromiso está por delante de la capa nuclear interna, pero ya el contexto es diferente. Miren cómo la parte temporal de este paciente está comprometido y cómo el haz papilomacular está completamente indemne. ¿Por qué? Porque en estos pacientes
En el glaucoma que teníamos, los dos polos de mayor vulnerabilidad y se daña más la parte temporal. Entonces, si ustedes siguen la secuencia, los dos polos están dañados y miren cómo el sector temporal está afectado en el ojo izquierdo y acá en el ojo derecho. ¿Bien? Entonces, es verdad que podemos tener diferentes neuropatías con algunos cuadros que puedan terminar en las atrofias ópticas, pero la manera de diferenciarlo es la siguiente. Si un paciente tiene algunos compromisos intracerebrales o alguna lesión tumoral a nivel de la hipófisis, en el plano de corte vertical, el compromiso temporal va a estar indemne, pero en el glaucoma va a haber un compromiso con la presencia de los sectores azules por la disminución del espesor. Y en el glaucoma, lo que sucede, que les decía recién, es que la presencia del haz papilomacular también lo podemos ver claramente en el B-scan del OCT, cosa que en el otro paciente el daño es total. Por último, ya acercándonos a la retina interna, pero a lo que está adyacente a la retina interna, es la membrana limitante interna. Esta viene a ser los pies de la célula de Müller, que es la célula que ustedes ven en amarillo en el esquema que está a la izquierda. Es la única célula que atraviesa toda la retina y es la célula que genera la membrana limitante interna y también generó la membrana limitante externa con la conexión de los fotorreceptores que se le enseñé a ver en algún momento acá. ¿Y por qué tiene relevancia analizar la superficie de la retina? Porque a veces se generan algunas placas de adhesión, de tracción vitreomacular. Miren cómo se ven los pliegues en esta imagen del ENFA del OCT, pero también puedo seccionar esa retina y ver cuáles son los puntos de mayor adherencia para entender un poco las metamorfopsias que tenga mi paciente y qué lo está generando. Miren la brutal adherencia de ese vitrio que me genera los pliegues justamente por esa adherencia vitreomacular. Este paciente, como solamente tiene una adherencia, no tiene un compromiso vascular del plexo superficial y solamente amerita seguimiento. Pero cuando las membranas epimaculares empiezan a contraerse, pueden generar una distorsión. Miren el caso de este paciente, donde en la parte prequirúrgica a la izquierda tiene un compromiso total con los pliegues, tanto de la retina completa como en las células ganglionares, y una vez que he operado, todo empieza a relajarse. Y ustedes me podrían decir, bueno, charla finalizada, podemos descansar. El OCT también tiene utilidad para analizar el vitrio. El vitrio no es una cavidad única, tiene muchas vacuolas y esas vacuolas pueden ser analizadas con OCT, ya que podemos ver vacuolas vítreas, que son las que vemos acá hiporreflectivas. Tenemos el gel vitrio, que como nombre lo indica, es un poco más denso, por eso se ve como iso reflectivo. Y luego, miren cómo se ve acá la membrana hialoidea. Se empezó a levantar por fuera de la mácula, pero por dentro tenemos esta cisterna, este espacio que se llama bursa premacularis. Esto le da de soporte amortiguador para que los movimientos oculares no nos afecten la mácula. Y también tenemos nuestra bursa prepapilaris que hace lo mismo, que a los movimientos oculares, los movimientos vítreos, no traigan repercusión a dos estructuras fundamentales como el nervio óptico y la mácula. Con el paso del tiempo, muchas veces se empiezan a liberar espacios, como las cisternas vítreas, que también tenemos acá en este sector. Pero, sí, con el ENFA del OCT topográficamente también puedo ver esa distribución. Miren cómo este paciente voy excursionando, empiezan a ustedes a notar algunos sectores hiporreflectivos a nivel macular, que es la bursa premaculares. Miren cómo hay algunas cisternas en las arcadas vasculares, y ahora que me voy bien hacia la cavidad vítrea, empieza a aparecer un sector hiporreflectivo a nivel del nervio óptico, a nivel peripapilar. Y ustedes van a decir, che, pero no se ve nada, eso no se entiende nada. Bueno, miremos con detalle acá. Dependiendo de la profundidad de lo que yo voy segmentando, voy a encontrar una u otra estructura. Miren a la izquierda cómo tengo esta segmentación acá, me muestra perfectamente la bursa premacularis. Esta segmentación alta me está mostrando las cisternas, que son los espacios que se dan
a nivel paravascular, y si me voy más alto todavía, me empieza a aparecer la bursa prepapilaris, y mucho más fácil si la delineamos con los dibujos acá, ¿sí? ¿Por qué es útil? Porque muchas veces cuando tenemos que abordar algunas cirugías, es importante saber el grado de adherencia. Entonces, a manera de resumen, el OCT siempre está vinculado al OCTA. El OCT, sobre todo en su presentación de ENFAS de OCT, tiene mucha validez para el análisis estructural. Esa vinculación estructural muchas veces nos puede servir de soporte para los pacientes cuando tenemos cambios en las autofluorescencias. Muchas veces si las segmentaciones del ENFA del OCT son muy finitas, miren cómo puedo ver cambios a nivel de los conos de este paciente que empezó con una distrofia de conos, y a la vez, si yo puedo correlacionar también los cambios en cada uno de los componentes estructurales con el componente vascular del ENFA del OCTA, llevo mi práctica a otro nivel. Y si a su vez a cada una de las enfermedades con el ENFA del OCT o el OCTA puedo ver que cada lesión tiene una extensión determinada o una profundidad determinada, voy a estar mucho más cerca de saber el diagnóstico de mi paciente. Y si a la vez puedo customizar, acercar la segmentación, y como les muestro en este paciente que tuvo dengue, puedo tener una alteración solamente del epitelio pigmentado en su parte interna, alteración de los segmentos externos, o alteración del retinal print, puedo ver la magnitud de cada una de las enfermedades, y creo que con el OCT y el OCTA tenemos una herramienta invaluable para cada uno de nuestros diagnósticos. Muchas gracias. Una excelente clase, Charlie. La verdad, eh, es increíble cómo eh, el OCT, o sea, las enfermedades te transmiten a través del OCT y depende de uno si las escucha o no, ¿sí? Eh, estás muteado, creo. ¿Te muteaste solo? ¿Puede ser? Ahí te habilito. Eh, ahí te solicité reactivar el audio. Ahí está. Ahí ¿Ahí se está. me escucha? Ah, bien, bien, bien. Sí, Sí. Eh, yo creo que constantemente las imágenes por OCT te están transmitiendo algo que yo creo que lo fundamental acá es tratar de encontrar los casos en el tiempo más precoz posible, y tratar de tener esa precisión para saber cuál estructura es la que se va lastimando para llegar antes a los diagnósticos y posiblemente a los tratamientos, ¿verdad? Pero yo creo que muchas veces el OCT está transmitiendo la real causa de los pacientes, claro. aunque no Mm, creo que uno tenga que abordarlo solamente con OCT, ¿no? seguro. Sí, incluso enfermedades extraoculares, más allá de vitreoretinales, sí, patologías directamente neurológicas. Y Charlie, te quiero preguntar una cosa que le pregunté a Fran Román, que tuvimos la clase de Pentagam el otro día. Vos, si pudieras mejorar algo del equipo, del OCT o Angio OCT, ¿qué sería lo que le agregarías o cuál es el limitante del equipo en sí? Más allá de la marca, más allá de, damos cuenta que es el más moderno que existe. Eh, eso, quizás algo con inteligencia artificial, algún tipo de, de interacción con eso. Mira, algo que creo que no todos los equipos tienen y que los que lo tienen lo potencia, es la capacidad de hacer siempre los cortes en el mismo lugar con el estudio de base del paciente. Algunos equipos de OCT cuentan con eso, y creo que todos, si pudieran incorporar esa función, sería vital. A esto me refiero con que si en tu corte inicial del paciente está a una determinada altura, siempre el equipo pueda fácilmente buscar el mismo corte, y no sea uno el que tenga que estarlo buscando, porque eso nos permite establecer si realmente hay o no una progresión en cada uno de los pacientes. Claro, que en base a, qué sé yo, un vaso, haga justo el corte de haz de luz ahí, en el eje, en la diagonal exacta, y el resto que sea en base a eso. Exacto, eso creo que podría ser una de las cosas vitales. Y algo que está en camino, ¿verdad? Es que cada equipo tenga
más y más definición de todo esto, porque es impresionante cómo la gente va encontrando signos, cambios y vamos aprendiendo de estructuras subcelulares que ya estuvieron estudiadas hace 90 80 años y que hoy lo estamos correlacionando con OCT, pero ya hubo gente que lo vio en la parte histológica y que hoy los equipos de manera no invasiva consigan la definición que estamos teniendo hoy de muchas estructuras subcelulares, nos permite ser como muy precisos y creo que vamos a poder ser capaces, a partir de los cambios que vemos en nuestros pacientes, yo creo que en un futuro no muy lejano, establecer la dieta de cada uno de nuestros pacientes a partir de los cambios que veamos para cada uno de ellos. Se sabe muy bien hoy, bueno, hoy en día que la degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad que tiene un vínculo con las enfermedades cardiovasculares muy alta, y ese vínculo también tiene una correlación con los depósitos de lípidos y dependiendo de dónde se depositan los lípidos en tu retina, cuáles enfermedades se te pueden expresar. Así que imagínate que si la inteligencia artificial junto con nosotros aprende y aprende y aprendemos más rápido, creo que muchas de las indicaciones, las recomendaciones, uno la podría hacer yendo a cualquier establecimiento por fuera de lo clínico, tomarte una foto de OCT y decirte con qué frecuencia ver a tu médico y cuáles son de las enfermedades sistémicas que están prevaleciendo. Claro, o incluso terapia génica dirigida con un tratamiento específico para cada paciente, ¿no? Exacto, exacto. Yo no lo mostré ahora porque creo que era demasiado, Mm. pero en parte lo que hacemos mucho con el ENFA del OCT y estas segmentaciones muy finitas, que lo que buscamos es mostrar un poco lo normal para que tengamos adiestrado el ojo de advertir lo patológico, es que en cada una de esas segmentaciones que le enseñé hay una expresión de una enfermedad heredodegenerativa en particular. ¿Bien? No todas, lo que antes le llamábamos las distrofias retinianas, tienen un daño completo de todo. No, no, comienzan en un sector en particular. O comienzan en las mitocondrias, en los segmentos internos de los fotorreceptores, o comienzan no sé, en los fagosomas del epitelio pigmentado. Entonces, si uno haciéndose el estudio del OCT puede ver el inicio de esos cambios, estamos indudablemente en el momento preciso para dar el diagnóstico y para hacer el tratamiento antes que genere grande daño a nuestros pacientes. Y ese creo que tiene que ser el objetivo como comunidad médica. Perfecto, Cara. Acá Fede Merlo pregunta, me gustaría saber si con toda esta información espectacular sería necesario seguir haciendo angiografías con contraste. Algo de eso dijiste, pero ¿qué opinas al respecto? Nosotros hacemos ya muy poca geografía con fluoresceína. Yo creo que puede tener algunas utilidades en vasculitis periféricas vinculadas a pacientes con uveitis, por ejemplo, o en algunos tumores pueden ser necesarias. Yo no creo en la idea de excluir, ¿no? A mí no me entra en la cabeza la idea de excluir. Nunca la excluiría como una herramienta, pero es verdad que uno busca ser un poco más diligente y dinámico en el día a día. Y creo que el OCT es como que te va cubriendo más actividades y más indicaciones, y creo que eso no solamente que hoy es una realidad, sino que creo que cada vez va a tomar más fuerza. A los pacientes no les gusta ser invadidos en absolutamente nada y a nadie le gusta. Perfecto. Bueno, Charlie, súper claro con todo. Invitamos a la gente también a unirse al canal Deseo, ¿no? Dale, muchas gracias, los esperamos. Y bueno, muchísimas gracias de vuelta. Espero que les haya gustado la clase. Y bueno, tendremos otra pronto, si querés. Con gusto, con gusto. Dale. Gracias por compartir este Un tiempo, abrazo muy grande. amable. Buenas noches a todos, ¿eh? Saludos. Salud.